Ok, señores a todos, muy buenas noches. Estamos en evaluación ambiental, estamos en la parte de diagnóstico. Sí, y vamos a ir nosotros revisando ya en diagnóstico. Ahora sí, ahí estamos, diagnóstico. Algunas particularidades propias de lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿no? ¿En qué consiste diagnóstico? ¿De qué se trata diagnóstico? Esto para los que no estaban presentes el día de ayer, ¿ya? Bueno, pues no hablamos de diagnóstico. A lo siguiente, vamos aquí a insertar. ¿Dónde estamos? Ok. Insertamos una flechita para que sea mucho más práctica. Ok, listo, muy bien. Una flechita y para que vayamos observando lo que vamos a ir trabajando, ¿ya? Acá dice algo interesante como título. El recurso más importante en la construcción, ¿cuál es? Y ya respondimos esa pregunta. Bueno, aquí nosotros vamos a responder una vez más. Insertamos con un pequeño cuadrito. Ahí está el cuadrito, este cuadrito. Y vamos a poner acá lo siguiente. Muy bien, este cuadrito le vamos a dar una forma que tenga esto. ¿Cuál será el recurso más importante de la construcción? ¿Qué es lo que dijimos, querido Edgar? ¿Cuál es el recurso más importante en la construcción? Eh, la seguridad. Va por ahí. Si hablamos de recurso, hay que tomar en cuenta que en la construcción tenemos elementos del costo. ¿Cuáles son? Materiales, mano de obra, maquinaria y estructuras temporales. Si hablamos del punto de vista de planeación, ¿no? De todos esos recursos, ¿cuál es el recurso más importante, querido Escarce? ¿Cuál sería? Pues recurso humano, como siempre. Uy, ¿y Todo, por qué, papi? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué será el recurso humano? porque las maquinarias, sin una persona que lo maneje, no hace nada, ¿no? Sí, sí, los andamios o las obras, ay, se me fue la palabrita, igual, si no hay recurso humano quien los acomode o los instale, tampoco por sí sola no se van a mover, ¿no? Y Excelente, la, muy y, bien, y sí. la, y la obra no va a proceder sin el recurso humano, ¿no? Sin que lo dirige, sin quien lo haga, sin quien lo realice, ¿no? Tanto sea la parte técnica como la parte obrera, ¿no? Sí, muy bien, excelente. La respuesta es sí, efectivamente. Esto hay que tomar en cuenta, seguramente ustedes lo han visto en la parte de admisión y planificación de obras civiles, han observado este tema. Y como es el recurso el más importante, ¿por qué el recurso humano son los más importantes? Porque este recurso es el que va a administrar los otros recursos. La maquinaria, como bien lo comentaba, Escarce, es administrada por el recurso humano. Si el recurso humano es altamente capacitado, le va a sacar el mejor rendimiento a la maquinaria. Si el recurso humano es altamente capacitado, va a sacar mayor provecho del material, va a desperdiciar menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el recurso humano es muy, muy importante desde el punto de vista de la productividad. Pero si hablamos del punto de vista de diagnóstico, ¿y a qué se refiere diagnóstico? Del bienestar, ¿no? ¿Este es mi recurso más importante de construcción? Sí, efectivamente. Entonces yo tengo que ver que este recurso sea muy bien potenciado, muy bien explotado. Entonces vamos a colocarlo acá. Ah, excelente. ¿Qué tengo que hacer con mi recurso humano? Bueno, pues tengo que pensar yo en sacar el mejor provecho del recurso humano. Y para poder hacer esto, tengo que pensar yo en los pilares del bien ser y el bienestar. Esto tiene, bueno, que ver con alguna tendencia en la educación también, que se llama producción por competencias, pero si hablamos también de la productividad en la construcción, tiene que ver bastante el recurso humano. Entonces, este recurso también, si no está en las mejores condiciones, si no tiene un conocimiento propio, si no se siente cómodo, si no se siente completo, ¿sí? Obviamente es un recurso que a la larga, y eso vamos a ver también, puede ser un recurso altamente peligroso, ¿no? Muy peligroso. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, nosotros, para darle la importancia al recurso, tenemos que estudiar qué podemos hacer para que este recurso esté en las más óptimas condiciones de trabajo. Primero, señores, vamos a hablar de la parte física. Hay tres pilares fundamentales, hemos comentado el día de ayer, ¿no? Y si hablamos de este primer pilar, decimos que el pilar de la parte física, aquí está, vamos, aquí ok, listo. El pilar físico
tiene que ver con qué actividades realiza todos los días. Ayer, como les preguntaba, ¿no? Se comentaba, ustedes hacen ejercicio, hacen deporte. Habíamos comentado también que a medida que los años pasan, cuando uno empieza a trabajar, realiza menos actividad física que cuando uno está en colegio o en universidad, ¿no? Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que es una actividad muy importante. El estar bien desde el punto de vista físico es necesario para que la persona tenga el mejor desarrollo y se le saque el mayor provecho, ¿no? Tiene que ver con la higiene, dijimos, ¿no? Higiene doméstica e higiene industrial. Aquí en higiene hablábamos justamente de por qué es importante, más allá de que el cuerpo emite olorcitos o aromas, ¿no? Que no sería tan complicado el olor que tenga el cuerpo. Hablábamos del olor de los pies, el olor de las axilas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, de los genitales. No es tanto el olor que desprende, que puede ser molesto, pero más allá de eso, son las enfermedades que puede traer el acumular bacterias en estas zonas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, y vamos a hacer una pequeña diferencia, el tema de los hongos en los pies, por ejemplo, ¿no? Esto es algo muy común. ¿Y por qué en construcción es algo muy común que uno sufra de hongos en los pies? Bueno, pues porque todo el tiempo estamos utilizando nosotros botas, ¿no? Y el utilizar botas efectivamente va a hacer que tengamos incluso algún tipo de enfermedades. Ahí está la onitomicosis, etcétera, ¿no? Vamos ahorita a centrarnos un poquito en el tema de los pies. Vamos a hablar más adelante de otros más, ¿no? Pero hablábamos de esto. La falta de higiene, una vez más repito, no, la idea no es juzgar, nosotros no somos quienes para juzgar. Cada quien tiene su ritmo de vivencia, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en hábitos. Y un buen hábito efectivamente es el tener una higiene doméstica desarrollada, que no implica, como dijimos el día de ayer, bañarse todos los días. Pero cuando uno se ducha todos los días, se va quitando los aceites necesarios del cuerpo. Eso también lo comentaba, si mal no recuerdo, el Escarce, ¿no? Quien decía que efectivamente los aceites naturales que tiene nuestro cuerpo, si nos bañamos todos los días y los atacamos de forma agresiva, ¿no? Con jabón y todos los días champú, esto nos va a afectar. Pero también es necesario tener unos hábitos de higiene razonables. En el caso de los pies, decíamos, ¿no? Más allá de que el pie empiece a oler a quesito y demás, la falta de higiene en los pies puede producir este tipo de hongos. Estos son hongos, señores, estos hongos. Y estos hongos se conocen como onitomicosis. Es algo muy, entre comillas, frecuente, no normal, pero sí es frecuente. Y esto nos pasa a las personas que utilizamos botas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para esto hay un tratamiento, ya existen cremitas que se van colocando y demás, pero de nada sirve que yo me coloque cremas y siga manteniendo, en este caso, húmedo mis botas y lo mantenga lejos de la higiene, ¿no? Por falta de hábitos de limpieza. Entonces, a esto nos referíamos, ¿no? Cuando hablamos de la higiene doméstica. La higiene doméstica, aquí lo vamos a hacer un pequeño, insertamos un pequeño cuadrito, ¿ya? Ahora sí. En este cuadrito nosotros vamos a mencionar lo siguiente. Ponemos con un color, este es el mejor. Muy bien. Si hablamos de higiene doméstica, ahora sí, muy bien. La higiene doméstica, la idea es trabajar en qué? Es en nosotros fomentar buenos hábitos de higiene y limpieza, ¿no? Del cuerpo. Esto es bastante interesante porque cuando uno ya empieza a formar su propia familia, se da cuenta que los hábitos de higiene y limpieza son necesarios, en especial para su progenie, para sus hijos, ¿no? Esto es importante, esto es clave decirlo. Y si hablamos, aquí clave, el término clave aquí es este, lo vamos a poner con rojito acá, el tema clave o el término clave son buenos hábitos. Esto es una frase que vamos a profundizar porque incluso los accidentes, las enfermedades, eh,
se produce muchas veces por falta de buenos hábitos. Es decir, nosotros estamos rodeados de malos hábitos, ¿no? Ustedes piensan en las cosas que realizan, algunas cosas que hacen, se van a encontrar muchas veces que los hábitos que nosotros tenemos para realizar ciertas actividades no son buenas. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo una movilidad, un mal hábito es no ponerse el cinturón de seguridad. Ese es un pésimo hábito, ¿no? Que muchos, si no tomamos conciencia sobre esto, lo vamos a ir fomentando este mal hábito y a la larga nos puede costar, ¿no? Si tenemos algún tipo de accidente. El correr en la movilidad es un pésimo hábito, ¿no? El manejar en estado de ebriedad es un pésimo hábito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de la parte física, si queremos el desarrollo completo del recurso más importante de la construcción, hablamos efectivamente de la higiene doméstica con el fin de fomentar buenos hábitos de higiene y de limpieza del cuerpo. La idea, una vez más, lo ponemos acá, ¿no? Más allá de que el cuerpo deje de desprender olorcitos, que no es esa la idea en sí, es una consecuencia esa, la idea es evitar, ahí está, enfermedades. En algunos casos, vamos a poner aquí entre comillas, contagiosas. Porque para aquellos que no lo sabían, estos honguitos sí son contagiosos, altamente contagiosos. Es entre comillas regular que cuando dos personas que duermen en la misma camita, y hablamos marido y mujer, digamos, duermen en la misma camita, o si fuesen hermanos, digamos, comparten la misma cama y duermen con los pies así, sin mediecita, sin nada, es normal que se contagien de hongos. Otra forma de contagiarse también es utilizando el mismo calzado. Entonces, sí son enfermedades contagiosas. La idea, repito una vez más, de la higiene doméstica es fomentar buenos hábitos y evitar enfermedades que en algunos casos pueden ser contagiosas, ¿no? Eso para que se tome muy en cuenta. ¿Ok? Bien. Podemos hablar mucho más de este tema, vamos a hablar un poquito más a detalle. ¿Y qué será? Si eso es higiene doméstica, ¿qué será la higiene industrial? La higiene industrial, aquí lo vamos a poner con un color azulito, es, tiene una relación o vamos a decir, un concepto muy parecido a la higiene doméstica. La idea también es generar buenos hábitos, pero en el desarrollo de las actividades, en el trabajo, ¿no? En las actividades laborales, tener buenos hábitos de higiene. Por ejemplo, si hablamos nosotros aquí tenemos aquí higiene doméstica, ponemos acá citos, vamos a colocar acá y nosotros ponemos acá la higiene industrial. Estamos haciendo un pequeño resumen porque podríamos hablar bastante, es más, toda la clase, o dos clases o tres clases exclusivamente sobre la higiene, ¿no? Pero vamos a tratar de resumir un poco esto a modo de ir también acelerando un poco el avance del tema, ¿no? Si hablamos de higiene industrial, tiene que ver también con fomentar buenos hábitos de higiene, de la limpieza, pero ya no en el cuerpo, sino en el lugar de trabajo. Y esto tendrá que ver con la disposición de los desechos, con cómo yo manejo la basura. Sí, porque también si yo, como en la higiene industrial, yo soy de las personas que va botando basura a todo lado, como un mal hábito, esto a la larga puede también producir accidentes. Vamos a ver más adelante que ese comportamiento, cuando tengo todo desordenado, se conoce como peligros locativos. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Pero si higiene doméstica es fomentar buenos hábitos de higiene y limpieza en el cuerpo, en la familia, evitar enfermedades contagiosas. La higiene industrial también fomentar buenos hábitos de higiene y limpieza en el lugar de trabajo, ¿no? Ojo que en el lugar de trabajo yo estoy rodeado de personas que no necesariamente van a pensar como yo, van a actuar como yo. Son personas que por algún motivo tal vez tengan algún tipo de, o vamos a decir, incluso otro tipo de comportamiento, pero la idea sería que los hábitos sean parecidos, ¿no? La idea obviamente es evitar enfermedades contagiosas, ¿no? Vamos a decir también evitar, bueno, enfermedades contagiosas y peligros, en este caso biológicos, que vamos a ver más adelante qué significa, ¿no?
Sin ir muy lejos, nosotros sabemos que hace algún tiempo, y esto es muy probablemente que volvamos al tema de la cuarentena y las clases virtuales, porque ya se están anunciando nuevas pandemias, ¿verdad? Y en una primera pandemia que hemos tenido el 2020, una de las muchas acciones que se han sugerido en ese entonces ha sido pues el de utilizar barbijo, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, ¿no? Y utilizar alcohol, ¿verdad? Al 70%. Eso en la industria es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todos venimos de un núcleo familiar, nos encontramos en un núcleo laboral y volvemos al núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar lo que queremos es evitar estas enfermedades, ¿verdad? Muy bien, entonces, la parte física es algo que uno tiene que aprender a reconocer como una necesidad que se tiene que potenciar. Una vez más, la idea es y vamos a ver que el tema de buenos hábitos se va reflejando en muchos de los comportamientos de las personas, pero si hablamos de la parte física, que yo tenga buenos hábitos en la actividad física. Decíamos, no necesariamente jugar fútbol, jugar básquet, sino basta con caminar o hacer un poco de calistenia, está muy bien, ¿sí? Basta también con que yo tenga buenos hábitos para cuidar mi higiene, la higiene de mi cuerpo, la higiene en el trabajo, está muy bien, ¿no? Y qué corresponde a la medicina? Ah, si hablamos de medicina, estamos pues hablando de la acción de yo ya poner mi cuidado en las manos de un profesional, ¿no? ¿Con qué frecuencia yo hago mis chequeos médicos? ¿Qué tipo de enfermedades de base tengo yo? Ustedes saben que hay enfermedades que heredamos, ¿no? Hay enfermedades hereditarias como, a ver, vamos a hacer enfermedades cardíacas, por ejemplo, ¿no? Son muy hereditarias. Hay enfermedades también que tienen que ver con la sangre. Vamos a hablar también de enfermedades con el exceso de azúcar en la sangre, que es la diabetes, ¿no es cierto? Presión alta, etcétera. Entonces, si yo tengo o se conozco que en mi familia hay personas que sufren ese tipo de enfermedades, es clave que yo a muy temprana edad haga un control a fin de que el bienestar mío y mi bien ser me produzca a mí los mejores rendimientos en el trabajo, ¿no? Y si yo estoy a cargo de mi equipo de trabajo como ingeniero, yo tengo mi equipo de trabajo, tengo mi cuadrilla, entonces tengo que potenciar este tipo de comportamientos en buenos hábitos para todo mi equipo de trabajo. Preguntan, ya, señor, vamos a hacer actividades físicas, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos hacer esto, ¿ya? Obviamente fomentar mediante charlas, vamos a ver esa parte también, charlas de seguridad sobre la higiene doméstica, higiene industrial, y con alguna frecuencia, ¿no? También ir viendo la manera de que ellos se hagan chequeos médicos a fin de que también yo evite tener problemas con ellos. Ustedes saben bien que una persona, cuando una persona denuncia a una empresa, qué sé yo, por una enfermedad laboral, la empresa está en la obligación de indemnizarle. Pasa lo mismo con la persona cuando se accidenta. Si se accidenta en el trabajo, ese accidente que se conoce como un accidente laboral, entonces la empresa está en la obligación de poder indemnizarle también si es que la persona se ha accidentado realizando el trabajo, ¿no? Ok, señores, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario.